Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo del sitio donde nos estéis contactando. Esta noche tenemos un invitado especial, tenemos a David Yassit. Parece que tiene problemas para conectarse a Internet, pero mientras viene, pues lo voy a presentar, ¿no? Porque hay personas que están esperando en la sala. Bueno, para deciros, David es profesor en técnicas psicocorporales, yoga terapéutico y kinesiología. Además es naturista y experto en ejercicios de respiración con entrenamiento físico y relajación mental. Tiene un programa semanal que se llama Mi Yoga en Casa, así como una página web. Yo la recomiendo de verdad porque quedaréis impactados. Con palabras claras explica cómo hacer algunos ejercicios, cómo se puede hacer incluso el yoga en casa, pues sentado en una silla, el arte de respirar. Incluso me llamó la atención el que una persona se pudiera cuidar un poquito el tema de la desviación de un tabique nasal, aprendiendo a respirar. La respiración es muy interesante que la llevemos a cabo y que sea una respiración consciente. Así que mientras viene o no viene, pues yo voy a hablar de un tema que me habíais preguntado hace un tiempo, y es uno de yo podría decir mis hobbies, pero es algo que a mí pues me encanta, y son las medicinas alternativas, ¿no? Me dedico a ellas hace mucho tiempo y bueno, sé que funcionan, que no son agresivas y que con la medicina, junto con la medicina tradicional, se pueden conseguir grandes logros. Antes, lo que es la medicina alternativa o medicina complementaria, que es la palabra que se le impone ahora, porque para nada es alternativo dejar una cosa para coger la otra, las prácticas médicas naturales eran consideradas como la única modalidad de tratamiento. Sabemos que en todos los pueblos, en todas las culturas, siempre ha estado el chamán, la curandera, el curandero, el brujo, la bruja, y era donde se acudía para arreglarse uno tanto por dentro como por fuera. Más tarde, estas prácticas naturales, curarse con hierbas, fueron sustituidas por la influencia de la medicina convencional y cuenta con un respaldo y con un aval científico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano está volviendo otra vez a lo natural. Estos son ciclos, y la difusión que ahora mismo tenemos como medicina alternativa o medicina natural ha llegado a lo que es medicina complementaria, y se está instaurando en muchos hospitales. Se le está dando ya una importancia que antes no tenía, porque ha ido ganando terreno en los últimos años, e incluso médicos que se han hecho médicos naturistas, porque han visto ahí otra vía de atender a sus pacientes y de seguir generando los mismos ingresos o más. Hay algo que influye en la vida de las personas, y es llevar una vida basada en hábitos saludables, y eso es un pilar por el que se deben de regir todas las personas. ¿Y cómo se consigue eso? Pues llevando un tipo de alimentación y la práctica regular de hacer ejercicio físico, y tener contacto con la naturaleza, ir a la playa, ir a la montaña, tomar el sol, dar un paseo por un parque, dependiendo de lo que tengas a tu alcance en tu ciudad. Y tenemos que tener la mente abierta hacia tratamientos más naturales, que lo que nos marca la medicina oficial. Pero siempre digo que no hay que coger una y dejar la otra, sino ver lo que mejor nos funciona. En relación a las personas en general, existe un retorno hacia lo natural, hacia lo saludable, y las personas están empezando a tomar conciencia de que tienen una responsabilidad frente a la salud. Y entonces están mirando de una manera diferente a lo que antes era cosas de abuelos o cosas de pueblo. Están viendo que son efectivas y le están dedicando un poquito más de interés. Incluso hay algunas que se quieren llevar a la universidad
En Hispanoamérica sí que se están llevando y muy pronto algunas, no sé si llamarla medicina alternativa o técnicas o terapias, pero el tema de la bioneuroemoción es algo que muy pronto va a estar dentro de las universidades porque se está comprobando que es efectivo. Pero vamos, yo aquí voy a hablar un poquito de las medicinas alternativas, de andar por casa, lo que tenemos hoy en día a mano. Hay muchos médicos que se animan a prescribir complementos, pues como por ejemplo productos homeopáticos, hierbas, pero a pesar de todo aún existen controversias porque, claro, ahí se desvirtúa un poco y entonces hay algunas prácticas que son poco ortodoxas. Incluso dentro de la medicina complementaria hay personas que solamente te quieren vender un producto y eso tampoco es así. La medicina alternativa pues hace referencia a un conjunto amplio de prácticas y procedimientos que todos van destinados a curar a las personas o, como mínimo, a aliviarlas. Está al servicio de la prevención, porque yo incluso diría que cuando una persona va a un centro médico, un hospital, y el primer encuentro o el contarle la historia a la primera persona que se encuentra, eso ya es una terapia. Yo la considero terapia, porque la persona ya empieza a tomar confianza para cuando llega al médico contarle lo que le pasa. Y también quisiera decir que es importante aclarar que este tipo de tratamientos no pertenecen al campo de la medicina convencional, carecen de evidencia científica, pero físicamente y científicamente se están comprobando que son efectivas por medio por mucha aparatología científica que está surgiendo y entonces, claro, se quiere comprobar para ver hasta dónde llega ese tipo de medicina. Hay un riesgo potencial porque hay muchas personas que si encuentran un alivio se olvidan de tomarse la pastilla de rigor, ¿no? Entonces esas personas deberían de seguir tomando esa medicación, que no deben de dejar una cosa y coger otra, como he dicho al principio. Según el tipo de malestar que tengamos, deberemos de elegir un tratamiento u otro, porque es del único modo que podremos tener una recuperación, y en este sentido debemos decir que son muchas las opciones que muchos especialistas en estos temas complementarios pues nos ofrecen. Entonces tenemos que ir a lo que mejor funcione con nosotros, o lo que más sintonía tengamos. Entonces uno de ellos, que para mí es muy gratificante, es el Reiki. El Reiki se basa en la sanación a través de la transferencia de la energía vital o prana de persona a persona. Es una imposición de manos, vulgarmente dicha, pero con unas técnicas. Y entonces la persona que adquiere esas técnicas, desde luego que da un alivio a la persona. Luego tenemos otro, que yo lo practico también y que cada vez tiene más adeptos, es la reflexología podal. Y consiste en la estimulación de determinados puntos ubicados en los pies, en lo que es en la planta del pie, pues tienes ahí todos los órganos vitales. Y funciona muy bien. Hay personas que cuando prueban y tienen una retención de líquidos y orinan o tienen estreñimientos y van al servicio, pues no se lo terminan de creer, pero claro, cuando ya lo prueban varias veces y ven que es efectivo, pues ya se hacen adeptos. Luego también tenemos el yoga y la meditación, que aun siendo diferentes tienen una muy buena conexión. Son tratamientos que se alinean para lograr la conexión entre los planos mental, corporal y espiritual. Es esencial que tengas una buena postura, sobre todo las personas que nos dedicamos a estar mucho rato delante de un ordenador, pues debemos de tener siempre la espalda recta. Y si tenemos un asiento que sea bastante grande, podemos cruzar las piernas y tenemos la postura de yoga, la postura del loto, y podemos estar pues hablando con las personas, dando una conferencia o simplemente pues hablando con un amigo, ¿no? Y el medio para lograr esa conexión entre el yoga y la meditación es hacer
una meditación consciente. Yo aquí no me podría olvidar de mi amiga Susan Powell, que ella predica y predica con el ejemplo, y es esencial para hacerte sanador zen, el tener una respiración consciente y por lo menos todos los días dedicarle 5 o 10 minutos a hacer unas cuantas respiraciones para encontrarte en sintonía contigo mismo y contigo misma, ¿no? De ese modo, imaginaros que os podéis encontrar con alguien en ese intervalo de tiempo que tenga un dolor de cabeza. Si vosotros estáis acostumbrados a hacer esa respiración consciente, os vais a encontrar con muchísima más energía para ayudar a esa persona. Simplemente se necesitan 5 minutos con la mano encima de la cabeza. Bueno, hay más técnicas dentro de la sanación zen, pero con solo 5 minutos esa persona encuentra alivio. Luego hay otro tipo de medicina complementaria que son los medicamentos herbolarios, ¿no? Abarcan preparaciones que contienen unos principios activos de las plantas y son combinaciones, muchas veces son jugos frescos, naturales, aceites esenciales, resinas y polvo seco de la hierba propiamente dicha. Luego hay otra terapia que también me encanta, también muy gratificante para disfrutarla, para darla también, ¿no? Pero solo si la recibes es muy gratificante, y es el Ayurveda, que es un sistema muy antiguo de la doctrina de la medicina de la India. Incluye dieta y medicamentos de herboristería. Y su principal premisa es despertar el natural equilibrio del sistema cuerpo-mente para despertarse a sí mismo. La terapia para hacerla en casa es un poquito difícil, tienes que tener un centro porque se hace, lo diríamos, en plan bruto, pues para que le cayeran en lo que se le diría el tercer ojo, pues unas gotas de aceite, un hilito de aceite, y que esté tibio, y esa persona encuentra alivio a su malestar y la conciencia se le abre para otras cosas, sobre todo si tiene un problema o tiene que reflexionar sobre un trabajo, sobre cualquier situación. Es muy efectivo. Además, en mi gabinete tenemos varios temas recopilados con personas que nos dan su testimonio, y bueno, hay personas que dan el testimonio y personas que no, o no les va bien, otro no les va bien. Claro, todo eso depende de cómo te sientas tú, cómo estás tú en sintonía con el universo y cómo estás en sintonía con el terapeuta. Otra técnica que tenemos que también es muy efectiva es la homeopatía. Es un método terapéutico que se basa en administrar dosis pequeñísimas diluidas en sustancias de medicamentos para activar la propia defensa de nuestro organismo, y así llegue suavemente a una mejoría o una curación de las enfermedades. Yo tengo el honor de conocer a Fabián, que es un homeópata, y bueno, además tengo que decir que junto con él escribimos un libro, y la verdad es que es una medicina que tiene mucho valor, ¿no? Ahora voy a dar un poquito de, que he dicho, unas cuantas técnicas. Hay muchas más, pero bueno, son las que más o menos tenemos aquí a la mano, y son con las que podemos hablar un poco de ella, o en la que yo me encuentro más cómoda. Entonces comenzaríamos como por el principio, por el Reiki, que el Reiki es curar a través de la transmisión de energía. Muchas veces solo hace falta aquietar la mente para que una persona vuelva a su sitio. Es una técnica japonesa de relajación y reduce el estrés. Promueve el alivio, es casi inminente, de dolencias físicas, mentales y emocionales. Hay muchas veces personas que vienen a recibir una sesión de Reiki y lloran, pues porque se le abren unos puntos, sus chakras, ¿no? Y entonces esa persona reacciona hacia esa energía que le está dando
el sanador. Y cuando una persona viene con muchos pensamientos negativos, una sesión de Reiki la convierte en tener unas sensaciones más positivas. La palabra Reiki viene de dos vocablos japoneses que significa Rei y Ki, que se refieren a la forma de energía que son el Rei o energía del universo, y todos los seres tenemos el Ki, la energía del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, cuando eso se fusiona, pues podemos producir en nosotros salud y bienestar, ¿eh? El objetivo básico de un tratamiento Reiki es integrar esas dos energías para conseguir lo que queremos, ¿no? Muchas veces el terapeuta o el sanador no sabe exactamente qué quiere la persona que viene a una sesión de Reiki, pero simplemente cuando empezamos el tratamiento esa persona empieza a desbloquearse y empieza a coger nuestro modo de transmitirle esa energía, y es lo que le hace a ella que cambie un poco la sintonía con la que venía. Quizá venía a lo mejor estresado y cuando está un rato se le baja el estado de ánimo y se queda más tranquilo. Con el Reiki se pone en funcionamiento toda esa energía que muchas veces se quedan estancadas. Yo el Reiki lo hago hermano del Feng Shui, porque cuando nosotros tenemos las energías estancadas en el cuerpo, las cosas no nos funcionan como deberían de funcionarnos. Sin embargo, cuando tenemos en el caso de las energías en el Feng Shui, cuando tenemos una habitación con muchos muebles o con mucho desorden, pues también la energía tampoco funciona como debería. Por eso yo el Feng Shui y el Reiki lo caso, y creo que se deberían de tratar juntos. El Reiki limpia, alinea, pone todos nuestros chakras en funcionamiento y sana los circuitos de energía, permitiendo que la energía, nuestra energía vital fluya de una manera sana y elimine todo lo negativo. Se aplica con un paciente acostado en una camilla y sin tocar el cuerpo. El cuerpo no hay que tocarlo, en Reiki no hay que tocarlo. Hay alguna vez que sí que es bueno tocar al paciente, porque el paciente lo que quiere es un poquito de seguridad, ¿no? Y cuando esa persona le falta esa seguridad o está un poquito ansiosa, el notar que alguien lo toca, ya sea la frente, la espalda, esa persona nota un alivio. Pero el Reiki hay que hacerlo a ras de piel, sin llegar a tocarla, y percibir la energía, porque cuando nosotros empezamos a percibir la energía, el paciente también la percibe y llega un momento en que nota cuando se llega a ese bloqueo y cuando se llega al alivio. Particularmente cuando vienen a mi gabinete, yo lo que tengo es un camisón blanco, una bata blanca hasta los pies, para que la persona se acueste y esté cómoda, que no tenga pantalones con correa, botones, porque todo eso puede impedir la circulación de energía. Es una cosa que hay que hacerla bien, porque hay muchas personas que cuando reciben ese tratamiento de ese modo, llegan incluso a sentir que han estado como flotando, ¿no? Pero claro, porque no han tenido un pantalón, ni una falda, ni una goma que les oprima el pelo, le digo que se lo dejen suelto, porque tienen que estar lo más natural posible. Y entonces esa persona se va satisfecha de la sesión. Luego otra terapia que también para mí es muy agradable, y también agradable porque ver los resultados, es la reflexología. Es el poder de los masajes. Hay personas que necesitan un masaje desde la cabeza hasta los pies y a lo mejor les va bien o no les va bien o les va regular, pero lo curioso de este tema es que tú solamente tocando la planta de los pies de las personas, ellas notan alivio.
Es también una técnica oriental. Los orientales para esto son lo más, son muy sabios, y te restablece el bienestar interior, y tanto espiritualmente como corporalmente, ¿no? Y yo quisiera, antes de empezar a hablar de la reflexología como tal, que tiene que existir un conocimiento básico que no podemos ignorar. Tenemos que conocer todas las partes de nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, porque si no los podemos tocar mal, y entonces ahí vienen los problemas. Porque cuando algún órgano no funciona y no sabemos exactamente dónde está, podemos estropearlo. Hay unas terminaciones nerviosas que están muy bloqueadas en la planta del pie por el tema de los callos, pero muchas veces nos podemos encontrar con depósitos de ácido úrico, depósitos de calcio, y no permiten que la energía fluya. Y entonces en ese momento es cuando tenemos que saber dónde tenemos esas terminales en la planta de los pies. Si no sabes exactamente dónde está el punto, pues simplemente tienes que acariciar la planta de los pies hasta que notes un punto que unas veces el paciente te dice que es de dolor, o que nota un pinchazo, o que tú has pasado, o tú lo has notado como algo diferente a lo que has estado tocando. Y se nota cuando lleva ya mucha reflexología, llega un momento en que notas, no hace falta, ves al paciente y ya sabes a lo mejor de qué padece, quizás porque lo miras a la cara, miras el color de su piel, el color de sus talones, el color de la piel propiamente dicha, y entonces ves ahí el cambio, porque hay muchas enfermedades que así muchas veces no podríamos ir directamente. Cuando tú haces la reflexología podal y más una sesión de Reiki, es conveniente dar una sesión de Reiki, no un masaje propiamente dicho. Es decir, que si tú has trabajado la planta de los pies, has tocado unos puntos de energía, lo mejor es que hagas una sesión de Reiki a continuación, porque así estimulan las glándulas suprarrenales, en los hombres la próstata y en las mujeres el útero. Se alivian los dolores de cabeza, las migrañas. Ahí eso hay que trabajarlo, porque si hoy te encuentras bien y ya está, es estupendo, ¿no? Pero si mañana te vuelve a doler la cabeza, lo que hay es que buscar por dónde te viene ese dolor de cabeza. Entonces quizás es una emoción, o una pelea con el hijo, con el marido, con la vecina, y entonces ahí sí que estaría lo que he comentado al principio, la bioneuroemoción. Entonces, cuando te duele la cabeza, el resultado no es coger y tomarte una pastilla para que se te quite, es ver por dónde te viene ese dolor de cabeza. Después de una reflexología, pues el Reiki también mejora el sistema circulatorio, alivia los dolores de las piernas, disminuye el dolor de las articulaciones, que muchas veces cuando subimos y bajamos escaleras parece que las rodillas, los codos, las muñecas, por ejemplo, de fregar el suelo, de coger el mocho, la escoba, todo eso nos duele. Digo eso porque como mujeres lo utilizamos más que los hombres, no por otra cosa. Y entonces sí que solemos tener un gran alivio. Alivia también las funciones del intestino, porque claro, pasas la mano así en el sentido de las agujas del reloj, y normalmente la persona, si tiene un atasco, se desatasca. Además también es fulminante. Y estimula también el sistema inmunológico. Entonces, si eres una persona que eres muy predispuesta a coger una gripe, un resfriado o a toser, pues si después de una reflexología te haces una sesión de Reiki, vas a notar el cambio. Con estos dos tratamientos juntos se recupera muy bien la salud, pero claro, hay que ser constante, no que un día lo hagas, te sientes bien y ya te olvidas, ¿no? Tienes que buscar ese complemento y luego cuidarte tú, porque tampoco tienes que estar todos los días yendo al terapeuta, y ahora continuamos pues con los medicamentos que venden en herboristerías, plantas medicinales.
hay cantidad de comercios que hoy en día se dedican pues a vender productos naturales, porque claro, nos hemos hecho tan vagos que nos cuesta prepararnos pues una infusión de manzanilla, licuar una hoja de aloe vera, tomar ajo. Entonces es más fácil que nos lo preparen y nos tomamos pues una pastillita, una cápsula, porque es más cómodo. Yo os diría que, bueno, es más cómodo, pero yo diría que utilizarais todos esos productos al natural, porque hay una gratificación si nosotros nos preparamos esos remedios, porque lo hacemos nosotros y vamos a ir mejor. Pero no descarto que, bueno, esas cápsulas están ahí para la venta, están para las personas que no tienen tiempo, pero hay que ver también que eso está manufacturado y siempre hay un poquito de química se puede escapar. Porque claro, eso se tiene que mantener, el principio activo se tiene que mantener. Y no es lo mismo que tú te vayas al campo, cojas margaritas o que manzanilla y te hagas una infusión. No está igual ni sabe igual, es más natural. Entonces, cuando tú te tratas con esta medicina, tipo de medicina, ya digo, ya sea que tú la prepares tú o la compres en cápsulas, se pueden curar muchos tipos de enfermedades que muchas veces, si hacemos un poquito de recuento, el 95% de las enfermedades son psicosomáticas. Eso está investigado y está avalado por científicos, no es una cosa que me esté inventando. Pero puedes tratar tiroides, puedes regular la tensión arterial, puedes favorecer la circulación sanguínea, los tratamientos para el corazón también, disminuyen los síntomas de la depresión, se pueden aliviar los malestares del abdomen, ayudan a bajar de peso y hay muchas infusiones que son una maravilla para nuestro organismo, pero claro, muchas veces tenemos que prepararla y la cuestión de prepararla es lo que a nosotros nos echa para atrás, porque no es lo mismo que te prepares una infusión de té verde a que tomes una pastilla de té verde, es muy diferente. No sé exactamente si el alivio va a ser lo mismo a lo que tú pretendas, pero ahí está. El té rojo, que se utiliza mucho para aligerar la figura, pues no es lo mismo que te prepares un té rojo a que te tomes una pastilla de té rojo. Eso no es lo mismo. Pero claro, todo eso está en función de tus necesidades y de tu tiempo. Y luego pues volvemos a lo que es el yoga y la meditación, que ya digo que yo estas dos terapias las suelo prescribir juntas porque es con lo que vas a obtener mejores resultados. El yoga es una actividad física y mental. Y ya te digo, tú te sientas con la espalda recta y te mantienes. Puede ser que te cueste al principio, pero cuando tú te acostumbras a estar recto, tú lo vas a notar y tu cuerpo también. Y es un modo de conectarnos con la energía del universo y una forma de tener todos nuestros chakras alineados. Porque desde el chakra corona hasta el chakra muladhara los vamos a tener todos en sintonía. Y vamos a conseguir una mejoría y una estabilidad. El yoga ofrece unos beneficios muy concretos y específicos en estos tres planos: el plano mental, el plano espiritual y en el plano físico, ¿no? Vamos a encontrar una armonía. Incluso a muchas personas se les nota en el rostro cuando practican, porque muestran más paz. En el físico, en el plano físico, como se hacen posturas o asanas, se obtiene un alineamiento de lo que es la columna vertebral. Hay muchas personas que tienen un poquito de desviación, o porque llevan el bolso, o porque llevan la cartera, o porque siempre han llevado un peso. Entonces, si tú acostumbras a llevar un peso, o el bolso, o la cartera, las mujeres que son muy propensas a llevar el bolso lleno de cosas, pues unos minutos de yoga recto nos va a ayudar a solucionar este problema. El plano de la mente, pues vamos a tener un aumento de concentración,
cuanto mayor quietud, vas a mejorar mejor tus funciones cognitivas y vas a tener más atención hacia lo que estás haciendo, más memoria y más concentración, que muchas veces hace falta, sobre todo para los estudiantes. Cuando me preguntan, les digo, mira, no hace falta que te pongas a hacer yoga como un loco, pero siéntate 10 minutos y no pienses en nada y luego ponte a estudiar. Y desde luego me dicen que sí, que la concentración es mayor. Y en el plano emocional, pues lo que se consigue es que cuando tú este ejercicio lo vas haciendo una vez y otra vez y otra vez, tomas conciencia de tu propio bienestar y entonces alcanzas una estabilidad emocional superior. Para hacer yoga no hay una edad límite, solo se requiere la necesidad interna de conectarse con uno mismo. La práctica del yoga puede minimizar los riesgos de contraer cualquier tipo de enfermedad, ya que estimula el flujo linfático. Sabéis que la linfa lleva mucho, tanto como virus como bacterias, la lleva todo en funcionamiento y cuando tú aquietas tu alma, tu espíritu, tu físico, tu mente, va a circular de una manera diferente, va a circular mejor la sangre y la linfa. Y vas a fortificar también el sistema endocrino. Entonces, estas personas que dicen, es que tengo retención de líquidos, es que tengo mucho estreñimiento, pues todo eso lo alivia porque hay unas posturas específicas para eso. Si hubiéramos tenido aquí a nuestro amigo David, pues seguramente que nos hubiera dado alguna lección al respecto, pero bueno, como yo también en mi gabinete también se practica yoga, tenemos salas de yoga, pues también tengo algo de conocimiento. El yoga junto con la meditación nos reconecta y nos vuelve conscientes de nuestro cuerpo. Y a través de ejercicios de visualización o visualización creativa, como lo queramos llamar, recorremos mentalmente cada una de las partes que integran nuestro organismo. Entonces se hace una relajación, puedes empezar por la cabeza y acabar por los pies, empezar por los pies y terminar por la cabeza. Eso ya está en función de cómo tú te lo quieras hacer, pero tienes que recorrer y empezando siempre por la respiración, empezando con la respiración de que respiras aire limpio y expulsas aire sucio, para decirlo en un idioma coloquial, para luego ya cuando tú haces esas 3 o 4 respiraciones conscientes te das cuenta de lo que es respirar, porque normalmente no nos damos cuenta de que estamos respirando una y otra vez, ¿no? La meditación es un ejercicio que implica entrar en silencio con uno mismo. No estamos acostumbrados a quietar nuestra mente siempre nos está haciendo preguntas, siempre estamos pensando y qué hago mañana de comer y dónde voy mañana y qué pantalón me pongo y qué ropa me pongo y qué zapatos me pongo y empezamos con una marea y que al final pues no hacemos nada de lo que tenemos que hacer. Y es importante que la mente no tenga nada en donde entrenarse. Es muy bueno cuando nos acostemos por la noche. Normalmente pensamos mañana voy a hacer esto, voy a planchar, voy a ver a mi amiga, voy, vas a hacer muchas cosas y lo realmente importante es que no pensemos en nada, porque si no, cuando llega la noche, tantas cosas hemos pensado que vamos a hacer que nuestra mente se va a cansar. Al día siguiente nos vamos a levantar súper cansados y no vamos a hacer nada de lo que habíamos predispuesto, ¿no? Es un trabajo que se debe hacer con regularidad. Yo aconsejo que 10 minutos, cuando me dicen no tengo tiempo, pues yo digo, mira, pues cuando entres por la mañana a asearte, pues dedica 5 minutos, ahí no te va a molestar nadie. Seguro que no te molesta nadie cuando entras al cuarto de baño. Y es que te lo organices para hacerlo. Y luego está la magia de la India, que es la Ayurveda, porque bueno, eso se trabaja con aceites y si los aceites son esenciales y
y tienen algún perfume específico, pues lo que va a hacer es que va a impregnar nuestro organismo. Por ejemplo, con la esencia de lavanda, nuestro organismo se va a impregnar de la lavanda, va a estar más apaciguado, más sensible, y nosotros vamos a estar muy cómodos con ese ambiente, y al final todo lo que entra por la piel entra a todo nuestro organismo y se va a chupar, por decirlo así, toda esa energía positiva que nos transmite el tipo de perfume, el perfume de jazmín, el perfume de cardamomo. Hay muchos perfumes que van a ir muy en consonancia con nosotros, dependiendo de lo que nosotros o de la necesidad que tengamos en ese momento. Y algunas veces me han preguntado que qué significa Ayurveda. Bueno, pues Ayur significa vida y Veda conocimiento, es el conocimiento de la vida. Por eso he explicado al principio que tienes que tener un sitio específico para practicar el Ayurveda, y como si tuvieras un embudo, y por el embudo te va entrando aceite en lo que es el tercer ojo, y entonces el conocimiento se expande, el conocimiento de la vida, pues es el tercer ojo, y conocimiento de la ciencia de la vida, para promocionar la salud. Este arte, porque la Ayurveda es un arte, si alguna vez lo probáis, yo lo recomiendo, es un arte, ofrece soluciones prácticas y viables a cuestiones problemáticas para la medicina convencional, en un contexto de respeto y cuidado para la persona y para la naturaleza, porque siempre se pregunta si estás dispuesto a recibir esa ayuda que te van a poner ahí, esa ayuda que te van a regalar, esa terapia que tú vas a recibir. Entonces siempre el terapeuta te pregunta, o el sanador, eso ya está, como vosotros lo queráis llamar, siempre te va a preguntar si estás dispuesto a recibir esa ayuda y a vivir ese momento, porque tienes que vivir ese momento. Si no lo vives es como si no hicieras nada. Muchas veces hay personas que reviven con la Ayurveda su realidad interior o su vida anterior, hacen como una especie de regresión, pero esos son casos muy puntuales. Son sobre todo muchas veces personas que vienen pensando que van a relajarse un rato y luego ven que la Ayurveda va mucho más allá de lo que pretendían en ese momento. La Ayurveda recomienda una serie de conductas para lograr un estilo de vida saludable. Claro, para estar bien todo tiene que tener un pequeño sacrificio. Si lo llevas, desde luego que vas a tener más bienestar, mejor bienestar, ¿no? Tienes que tener tu vida tiene que ser un poquito más austera en términos generales, tienes que regular el volumen de los alimentos. Yo recomiendo siempre comer no en platos de postre, sino en platos de los que se ponen con la tacita del café, porque claro, tú lo ves lleno y tu mente lo ve lleno y tu estómago lo siente lleno, y cuando se siente lleno es cuando tú ya a partir de ahí ya fuera, lo echas fuera y te sientes satisfecho o satisfecha de lo que has comido. Luego es esencial masticar, saborear la comida, ver el sentir de a qué sabe la comida, porque normalmente con el ritmo de vida que llevamos tragamos en lugar de disfrutar de la comida, y la comida hay muchos platos que están deliciosos, pero como no lo tragamos no vamos más allá. La Ayurveda tiene en cuenta la constitución del individuo, porque cada persona tiene un tipo, y lo basa en la alimentación. Según el tipo que la persona tenga, tiene un tipo de alimentación, un tipo de actividad física, pregunta por las rutinas cotidianas que haces. Hay unas preguntas muy clásicas, muy puntuales, que son para ver qué armonía tienes tú, tanto física como mental, qué desarrollo tienes espiritual,
y cuando tú empiezas a unificar todo eso en la terapia, empiezas primero a desintoxicarte y luego a rejuvenecerte. Pero claro, necesitas ese sacrificio. Desde esa práctica, pues también se pueden tratar enfermedades agudas y crónicas. Yo he visto personas que han estado siempre con problemas de pulmón y salir airosas y quedarse como nuevas, pero claro, han seguido las pautas que le ha puesto el sanador en esto, ¿no? En este tema, ¿no? Entonces el aparato digestivo, el aparato respiratorio, los trastornos psicosomáticos y las cuestiones metabólicas. Es que hay un antes y un después de tomar esa terapia. Y luego ya la homeopatía sí que está, diremos que la medicina convencional sí que la admite, porque quizá porque sus pastillitas o mini pastillitas se parecen al medicamento que el médico pues nos receta, ¿no? Y este es un médico que es una dosis. Imaginaros, pues si una aspirina tiene un 25% de X, si te lo tomas con la homeopatía va a tener solamente 1% de X, de cualquier producto que tú tengas que tomar. Paracetamol, bueno, pues 25 miligramos, pues a lo mejor la homeopatía tiene solamente 1 miligramo de ese principio activo, ¿no? Y desde luego que da muy buenos resultados, se curan muchas enfermedades, se alivian muchísimas más, y yo también la recomiendo. Siempre todo está, lo vuelvo a decir, en función de cómo la persona quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Esta práctica surgió como una alternativa más benigna porque había personas que no toleraban ciertos medicamentos y personas que no tenían el bolsillo para pagar esa medicina. Entonces se propuso bajar ese tanto por ciento en la homeopatía. Entonces, claro, el medicamento se hacía más económico y vieron que las enfermedades se curaban del mismo modo. Entonces, como lo semejante atrae lo semejante, al haber una dilución en esos parámetros, pues notaron que efectivamente que funcionaban y que estaban utilizando pues los mismos compuestos que se utilizaban normalmente en la medicina convencional. Entonces, por eso diremos que en la medicina convencional asimila la homeopatía como algo también, ¿no? Y también trabaja en conjunto con el organismo. También hay unas pautas a seguir. Muchas veces en la homeopatía hay líquidos concentrados que se preparan diluyendo unas gotas de esa sustancia y removiendo esa dilución. Entonces, esto alcanza un grado que ni siquiera una molécula de la sustancia original. Es decir, que en pocas palabras, los medicamentos homeopáticos carecen de componentes químicos activos. De allí radica su carácter natural, es decir, que los activan de un modo natural. Es normal que el paciente llegue a la consulta con una batería de medicamentos recetados por su médico o una caja que parece más una caja de herramientas, pero en cada agujerito hay una pastillita. Y claro, nadie tiene que cuestionarle a este paciente la indicación médica, ¿no? Porque si el médico se lo ha recetado, por algo será. No nos tenemos que convertir nunca en invasores del otro, ¿no? Sin embargo, si nos detenemos a reflexionar, comprenderemos que el cuerpo es absoluto, es ajeno a tanta sustancia química y será él mismo, es decir, el cuerpo, quien pague las consecuencias a largo plazo, ¿no? Una persona que tome un tipo de medicamentos, a la larga hay úlceras de estómago, hay un estreñimiento crónico, hay cantidad de enfermedades que son a raíz de tomar algunos medicamentos. Claro, todo
todo tiene unas contraindicaciones que la mayoría de veces ni leemos, solamente las cogemos, las usamos y chimpún, no. Hay que ver las contraindicaciones porque algunas nos pueden afectar. La alternativa homeopática en contradisposición de la medicina convencional, a tener una bolsa de medicamentos, propone que en lugar de administrar medicamentos para la cefalea, otro para la musculatura, otro para disminuir la ansiedad, otro para el sueño, otro para la gripe, otro para la acidez, otro para el estreñimiento, pues el médico homeópata lo que hace es que prescribe una dosis infinitesimal de lo que necesita el paciente en uno, y solamente con una pastillita chiquitina, pues esa persona se alivia. Y esta medicación pues estimula los mecanismos propios, los mecanismos propios del organismo, la capacidad de inmunidad, y aporta una mejoría desde lo general al enfermo hacia lo particular, que es la enfermedad. Es decir, que ayuda a que el paciente tenga una predisposición diferente a acceder a ese tipo de terapias. Y algunas de las ventajas es que son productos naturales, no poseen componentes químicos activos, no presentan efectos secundarios, que es muy importante, no tienen contraindicaciones y son aptos incluso para niños. Incluso hay pediatras que lo recomiendan para bebés, para embarazos, y luego también médicos lo recomiendan para embarazadas, para ancianos, para lactantes, diabéticos, es decir, que no tiene ningún tipo de contraindicación, ¿no? Algunos dicen que no hacen nada, pero bueno, algo hacen. Tiene también mucho que ver con las flores de Bach, que las flores de Bach, pues en principio, pues tampoco nadie le daba una validez, pero se ha visto que funcionan, sobre todo en los ataques de ansiedad, un remedio de rescate que es esencial, que siempre hay que tenerlo a mano, y entonces pues vemos que eso es lo que hay que tomar, ¿no? Cuando se tratan síntomas desde el punto de vista homeopático, el cuerpo trabaja con ellos en lugar de suprimirlos. Entonces, hay una manera que cuando tú eres consciente de lo que te estás tomando, tu cuerpo va a recibir con los brazos abiertos ese tipo de medicina. No te va a dejar de lado, sino que va a aceptar ese tipo de medicina. Y con la homeopatía hay muchísimas enfermedades que se pueden curar o como mínimo aliviar, porque no todas las personas están al 100% por este tipo de técnicas, ¿no? Heridas leves, superficiales como quemaduras, cortes, picaduras de insectos, pinchazos, luego traumatismos pues, causados por accidentes, torceduras, fracturas, enfermedades virales, porque combate la fiebre, el catarro, resfriado, el dolor corporal, la cefalea, eso entre otros, ¿no? Luego enfermedades bacterianas, tiene un alto poder para eliminar las bacterias, ¿no? La tos, la bronquitis, la amigdalitis, cistitis, todo lo que sean infecciones, la inflamación de vejiga, la micosis, erupciones cutáneas, es muy bueno, funciona muy bien para los granos, sobre todo en gente que está en la época de la pubertad. Y es indicado también para trastornos de tipo psicológico, como la ansiedad, el estrés, los nervios, la falta de concentración, los trastornos de aprendizaje, tanto en niños como en adultos, ¿no? Estos niños que son hiperactivos, pues simplemente hay unas gotitas que, como no tienen sabor específico, puedes tomarlas en el agua, en su vaso de leche cotidiano, porque no lo notan, pero ellos sí que van a notar el alivio, aunque yo soy partidaria de dar las gotas directamente, que se las tomen, y luego te tomas el vaso de leche o el yogur o lo que tengas por costumbre tomar. La posición de la comunidad homeópata es que esta práctica es efectiva, entonces ellos se han unido y han hecho fuerza para que la práctica de esta medicina vaya hacia adelante, porque trata muchas patologías.
Sin embargo, la posición dominante en la literatura científica es que la homeopatía no ha sido capaz de demostrar por medios objetivos una efectividad específica, es decir, mayor que el efecto placebo. Pero bueno, el efecto placebo también sabemos que funciona, porque a una persona le dices, toma, que esto es para que duermas esta noche, y se toma un vaso de agua tan convencida de que le has puesto dentro una medicina que la va a hacer dormir y la persona se duerme. Es decir, el efecto placebo funciona, y la homeopatía también, ¿eh? Ellos, ya digo, ellos han hecho piña y están consiguiendo esos objetivos que se han propuesto, ¿no? A pesar de todo eso, pues hay una evidencia que son los riesgos asociados de que alguien que esté en un tratamiento médico lo abandone todo por el tratamiento homeopático, ¿no? Son personas que no tienen cultura de la enfermedad y, bueno, cogen una cosa y dejan otra, y entonces muchas veces ahí hay una ventaja y una desventaja, ¿no? Muchos médicos no están de acuerdo con las terapias alternativas, creen que no se han hecho suficientes estudios, pero yo conozco muchos médicos que son médicos de carrera, pero que luego se han especializado en la homeopatía porque le han visto una salida diferente. Hay otros médicos convencionales que, bueno, pues el médico que tiene la mente así cerrada, no hay que hablarle nada porque esa persona no va a entrar al trapo, ¿no? Pero la persona que tiene la mente abierta, pues por lo menos va a decir, bueno, pues voy a probar esto, a ver qué tal, porque a lo mejor es lo que yo creo o a lo mejor no es lo que yo creo, pero por intentarlo que no quede, no cuesta nada, y lo único que puede hacer es que te alivie ese dolor, ¿no? Entonces, la principal razón de que los medios alternativos no sean confiables es porque en otros remedios alternativos pues no hay la unión, por ejemplo, que tienen los homeópatas, porque los homeópatas, como he dicho antes, han hecho piña, pero luego hay grupos de Reiki que se hacen grupos, entonces si tú estás aquí, no estás aquí, te hacen un apartado. En lo que es la imposición de manos, Jesús fue la primera persona que hizo imposición de manos, y él no tenía que pensar en ningún símbolo para hacer la imposición de manos. En el Reiki hay una serie de símbolos, entonces claro, eso son teorías, pero lo que hay que ver es que funcione o que no funcione, o que tú creas o que no creas. No tiene por qué ser. Yo, por ejemplo, Reiki para mí pues es muy gratificante, y porque cuando tú se lo das a una persona, esa persona recibe esa energía, pero también quizás es porque la persona no piensa que le estás haciendo una imposición de mano, le estás haciendo Reiki, y claro, Reiki ya tiene una categoría, entonces ahí no quiero entrar en detalle ni en debate, pero si todos los que trabajan la misma terapia no se unen, pues entonces hay divisiones. Como hay divisiones, no se hace un grupo fuerte. Y si no se hace un grupo fuerte, no podemos llevar ciertas medicinas complementarias a lo que es a los hospitales, porque en muchos hospitales hay grupos de Reiki que van por plantas, sobre todo plantas donde hay mucho dolor, personas que tienen un cáncer o personas que son operadas, han tenido un traumatismo, en fin, es cantidad de personas a las que tenemos grupos que se dedican a eso, y bueno, pues la gente cada vez los va demandando más. ¿Por qué? Pues porque les funciona. Entonces, en todo esto de la medicina alternativa, yo siempre diría que las personas que decidan tomar algún tipo de medicina complementaria, que las prueben todas, porque todas están ahí al alcance de la mano, hasta que llegues a una con la que te identifiques, y cuando te identifiques con ella es cuando tú vas a solucionar ese tipo de problemas que tienes,
que si te funciona el Reiki, pues el Reiki, si te funciona la homeopatía, si te funciona la meditación, si quieres el yoga, pues el yoga. Pero todas funcionan en función de cómo tú también las implementes. Si tú las utilizas un día y vas pensando en que se te van a solucionar todos los problemas, vas muy equivocado o equivocada, ¿no? Tienes que pensar que eso es algo que nosotros tenemos que ir intentando cambiar en el camino. Tenemos que ser un poquito más espirituales, más naturales, más personas, más seres humanos, y todo eso se consigue con la práctica y con el día a día. Y ya dicho esto, pues ya voy a pasar a despedirme. Se ve que David no ha podido estar en esta sesión, se ve que ha tenido problemas con internet, pero bueno, pues queda reemplazado a un próximo evento. Y la semana que viene os invito a que vengáis, ya os anunciaré porque va a venir una motivadora sensacional que nos va a poner las pilas a todos. No digo el nombre para que esta semana penséis a ver quién es. Hay muchos que la conocen, otros no la conocen, pero es una persona que es motivadora, es una persona que da unas conferencias, es espectacular, no os digo más. Así que ya os espero la semana que viene, a la misma hora, a las 22 horas de España, y nada más, simplemente un abrazo y os espero el próximo lunes en Hoy la estrella eres tú. Hasta otra.